Bueno, vamos a ir así porque arrancamos un cachitín más tarde. Lo vamos a presentar, una nota que queríamos hacer hace un tiempo, al doctor Jorge Pellegrini, médico psiquiatra. Vamos a tratar de compartir con Jorge algunas reflexiones. Presentaron el viernes pasado, presentaron un libro contando una experiencia de más de 30 años sobre alcoholismo a partir de los grupos institucionales de alcoholismo, algo que empezó allá por febrero del 84 en el Hospital de General Roca en Río Negro, en el Servicio de Salud Mental. La verdad que nos vamos a dar un gusto muy importante. Jorge Pellegrini, una persona muy central en la historia, ¿no? Porque tiene una historia muy fuerte con la salud mental en la Argentina, como la ha tenido Mauricio Goldenberg, como la ha tenido Enrique Pichón Rivière, ¿sí? Sobre todo a partir de aquella gran experiencia que por supuesto que continúa en San Luis, donde un hospital psiquiátrico logró con todo su equipo de trabajo salir de ese modelo clásico, ¿no? Asilar, violento, y que a veces nosotros decimos así, represivo. Hay un hospital escuela de salud mental poniendo en valor no solo a los usuarios, a los pacientes, sino también a los trabajadores y a sus familias. Así que, Jorge, te saludamos desde acá, desde Mar del Plata, desde el estudio Rodolfo Walsh. Bueno, ¿cómo les va? No sé cómo me escuchan ahí, porque cuando uno está tan a distancia tiene miedo que la voz se pierda, así que díganme cómo estoy llegando. Te estamos escuchando perfectamente acá en el aire. Hola. Sí, ahí te escuchamos. Bueno, adelante, estoy acá a disposición de lo que tengan ganas de charlar con mucho gusto y les agradezco desde ya la llamada, ¿no? Jorge, preguntarte qué balance general podés hacer, ¿no? En estos años de trabajar con estos grupos institucionales de alcoholismo que lo han extendido, ¿no? En tanto tiempo, en 3 décadas, a distintos lugares del país. Bueno, creo que hay varios puntos que balancean o que permiten hablar de este ciclo. El primero es que en estos 35 años esta iniciativa partió de un hospital público, como bien dijiste vos, el de General Roca, Río Negro, y 35 años después está en 11 provincias argentinas y en alrededor de 70 hospitales públicos, sostenido fundamentalmente por la voluntad, la convicción, el compromiso de muchísimos trabajadores de la salud, profesionales, pacientes, familiares, la comunidad, académicos, en esto que en la Argentina tiene toda una tradición, que es la generación de un movimiento por la salud pública, que se articula con otros movimientos que existen en nuestra sociedad, ¿no? Otra cuestión es que se trata de una iniciativa que arrancó hace 35 años y se sostuvo en una nación como la nuestra, donde sostener las experiencias, los planes, los programas, los hechos, no hablo de los discursos, digo los hechos, sí, que favorecen a los más vulnerados, porque en la Argentina se habla de vulnerables, y yo digo, pero ¿de qué vulnerables estamos hablando con tantos vulnerados? Sí. Vulnerables a la idea de alguien que puede llegar a ser vulnerado, pero en la Argentina estamos asistiendo en el campo de la salud pública desde hace muchísimos años a un desmantelamiento, a una desfinanciación, a una desestructuración, a una subordinación de la salud pública, que después de tantos años se sigue sosteniendo por la voluntad de quienes queremos otro tipo de salud pública, que somos muchísimos en nuestro país, no solo dentro de los hospitales, sino también, bueno, el caso de ustedes tienen un programa de radio que recuerdo cuando lo iniciaron, que vos me contaste muy cortito de qué se trataba,
creo que también forman parte de esta preocupación, de este interés, de esta decisión y de esta convicción, ¿no? Jorge, contanos cuál es el abordaje que ustedes hacen, ¿no? Con una problemática muy importante, no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica y a nivel mundial, ¿no? En términos colectivos, en términos colectivos el alcoholismo. Sí, en realidad el comienzo de todo esto sigue teniendo mucha vigencia, porque yo soy un médico que voy a cumplir 60 años en la salud pública, 50 y pico. No me haga decir el pico porque me va a costar recordarlo. Bien. Y lo que yo observaba en el campo de la salud pública, en el campo del hospital público, médico de hospital, sí, era que teníamos frente a nosotros un problema que nos bombardeaba en distintos servicios, la urgencia, la clínica médica, la traumatología, la cirugía, la misma pediatría o en los grandes servicios clínicos, que era los pacientes y las pacientes, pero en aquella época era muy predominante el número de varones alcohólicos que ingresaban en estado de crisis o de intoxicación, pasaba la intoxicación y se iban, vale decir, el problema continuaba y yo los volvía a ver al tiempo, otra vez en situación crítica, por eso trabajaba en esa época muy ligado a la urgencia, los volvía a ver, pero aún peor, porque el deterioro que produce el alcohol en el organismo, en los cuerpos que gritan al alcoholismo, era mayor, comprometía cada vez más el esfuerzo de mayor cantidad de servicios hospitalarios. Entonces me pareció que era necesario tener un abordaje de esa enfermedad que poco a poco me di cuenta que era la enfermedad del hospital y era uno de los 3 grandes problemas de la salud pública del pueblo argentino, junto a la mortalidad infantil y los problemas de carácter alimentario, la desnutrición principalmente, no solo en los niños ya. Entonces me puse a trabajar, advirtiendo que en ese plano, y esto sigue siendo así, hay mucha palabra y poco hecho, y me dio la impresión que era necesario hablar, pero desde experiencias de transformación de la situación. Y entonces comencé a reunir a los enfermos que llegaban al hospital y empecé a trabajar con ellos y empecé a aprender de las historias de vida de estas personas y a armar un enfoque médico, terapéutico, psicológico, psiquiátrico, social, sí, que me permitió a fines del 84 decir, bueno, esta es una enfermedad médico-social. Quizá vos escuchás esto ahora y decís, pero chocolate por la noticia. Claro, pero en ese momento... y ahora también, pero en aquellas épocas casi como discurso unánime, era un problema moral, era un vicio, era una desgracia, era una tara, era qué sé yo cuántas cosas más. Y afirmar la presencia de una enfermedad de carácter médico-social planteó como cuestión inmediata que si se trata de una enfermedad médico-social, quien tiene que enfrentar, abordar, aprender y resolver y tratar y asistir y curar es el hospital público, si no, ¿quién va a ser? Si se trata de un problema de la salud pública, ¿a dónde va a ir a tratarse? ¿A un estadio de fútbol? Claro. Entonces, ahí hubo una primera decisión con los hechos, que después fue cobrando esto mucha fuerza, que es que los hospitales públicos, como primera cuestión, deben habilitar un espacio para que estas personas puedan concurrir. Coincidió
también con aquella situación tan dura para quienes trabajamos en la salud pública, que fue la epidemia y la aparición de un fenómeno nuevo que generaba mucho terror, que fue el SIDA, que el principal problema que tenían esos enfermos, que generaba tanto rechazo en la población y aún mismo en las instituciones públicas, que no tenían dónde ir, y esto precipitaba su final, acortaba su vida, pero además la sobrevida que tenían era muy trágica. Así que muy rápido avanzamos en que el hospital habilitara espacios, fuimos trabajando en varios hospitales simultáneos. Luego fue en el hospital de Luis Beltrán, una localidad cercana a Choelechuel, en Río Negro, y fuimos armando un trabajo en red donde no se trataba de hablar sobre alcoholismo, se trataba de armar, se fue armando un tratamiento que incluía a los afectados directos, es decir, los alcohólicos, pero también a sus familiares, y luego también a todos aquellos que pensaban que podían sumar un esfuerzo para armar una red de sostén. Sí. Así fueron armándose estos grupos terapéuticos. Son grupos que trabajan, no desdeñan, por supuesto, los enfoques individuales que en determinado momento pueden suceder, pero la fundación de estos grupos partía de una experiencia concreta, y es que mientras vos en un consultorio atendés a un paciente afectado, esta sociedad de consumo y de dependización fabrica miles de esos mismos enfermos. Por lo tanto, hay que crear un instrumento que esté a la altura del problema, que esté a la altura de la situación sanitaria. Y entonces este trabajo de ir conectando los distintos grupos entre sí permitió también un aprendizaje más rápido de qué hacer. Permitió también ir involucrando a otros sectores de la sociedad para que se entendiera que no estábamos frente a una mala persona o a una mala familia o a un vecino desagradable. Estábamos frente a y estamos frente a seres humanos que sufren y cuya vida es una vida erizada de violencia, de tristezas. Freud decía: el que tiene tristeza tiene licores. Eso lo decía hace 100 años. Sí. Es una frase muy impactante, pero que refleja la realidad, que suele olvidarse. Hay un enjuiciamiento por parte de la sociedad respecto de las personas adictas al alcohol y también a otras sustancias, que en lugar de ayudar a resolver el problema, lo encapsula, porque son los malos, son los peligrosos, son los violentos, pero resulta que se trata de una enfermedad ascendente, una enfermedad que cada 20 segundos en el mundo, cada 20 segundos en el mundo muere alguien por alcoholismo, cada 20 segundos. Informe de la Organización Mundial de la Salud 2017. Entonces no estamos hablando de una persona que me molesta porque hace ruido, estamos hablando de una familia donde está la violencia instalada y potenciada por la adicción. Estamos en una familia donde los hijos se van antes de la casa y suelen irse mal. Estamos en una familia donde las chicas suelen establecer relaciones para irse pronto de la casa y después ellas mismas pasan a tener una vida con poca felicidad. Estamos frente a golpes, estamos frente a accidentes de tránsito, estamos frente a noticias policiales. Vos querés enterarte de la dimensión real del problema, andá a las páginas policiales de los diarios de todos los días y ahí te vas a encontrar. Jorge, Entonces,
Sí. Preguntarte algo que, ¿no? Compartiendo la reflexión que vos haces, ¿no? ¿Qué, cómo han podido, o si lo están intentando, yo estimo que sí, ¿no? Porque hablamos de una enfermedad social, ¿no? Del rol que tiene central en todo esto la industria, ¿no? Uno piensa en el tabaco, ¿no? Todo lo que se ha logrado, si se quiere, entre comillas, ¿no? A nivel social. Con el alcohol, ¿cómo se viene trabajando? ¿Se están pudiendo lograr algunas cuestiones en términos colectivos de poder regular o de poder generar que también la participación sea importante en esto? Esto es bastante contradictorio, esto tiene varios componentes, no tiene uno solo. Sí. En algunos estados provinciales se ha podido avanzar en la estructuración de esta propuesta sanitaria y hay algunos hospitales públicos en provincias que dan respuesta al problema. Sí. En otros casos no. Ahora, entiendo la pregunta y paso a darte algunos datos cuya conclusión creo que se cae casi sola. Sí. Por allá por el año 91, 92, se envió al Parlamento argentino cada tanto, esto es como una calecita, cada tanto se envía al Parlamento argentino una ley sobre alcoholismo, sí, que regula la venta para menores, que regula el lugar donde se va a vender, que establece la obligación de vigilar las propagandas que se hacen, que dice proteger a los que no están protegidos frente a las campañas publicitarias de inducción a beber. En aquella época la ley anduvo, subió, bajó, sufrió una modificación, sufrió otra, y cuando finalmente salió ya era letra muerta, está en vigencia, entre comillas, sí. Pero fue vaciada de sus contenidos principales y la industria alcoholera en la Argentina tiene una presencia muy importante en cuanto a representantes que las defiendan en el Parlamento. Y hace 2 años el Poder Ejecutivo envió un proyecto anunció sí, que iba a mandar un proyecto al Poder Ejecutivo para, como sugiere o como recomienda cualquier organismo que se dedica en el plano sanitario a este problema, a que se grave impositivamente a las bebidas alcohólicas. Sí. La reacción fue instantánea. A las 24 horas, distintos representantes adujeron que si se cargaba impositivamente a la industria alcoholera iba a haber despidos, lo cual te imaginas que le eriza la piel a cualquiera, sí, y que esto iba a paralizar a la industria. Lo curioso en este caso es que además del reclamo de la industria alcoholera, que insisto, esto es desde siempre, claro, en todos los periodos constitucionales, sí, sí, en nombre de la libertad de comercio, nos quedamos sin salud pública. Exacto. En este caso reaccionó la Cámara y la gran industria de las bebidas azucaradas. Entonces vos decís, no, esperá, si estamos hablando de las bebidas alcohólicas, sí, pero te olvidás que hoy el buque insignia para la alcoholización de los jóvenes es el Fernet con una gaseosa. Si sí, se graba impositivamente y se bajara el consumo de Fernet, también se bajaría el consumo de esa bebida alcohólica. Y una de las empresas también insignia de esa
industria de bebidas gaseosas dijo que estaba por realizar una inversión de $1.000 millones, pero que bueno, si se la gravaba impositivamente. Te aclaro que se hablaba de un impuesto del 10%, no Claro, era sí, es ínfimo. un impuesto usurario, que no iban a poder hacer esa inversión de $1.000 millones, que además iba a generar, creo que 830 millones de puestos de trabajo, una cosa así, ¿no? Sí. Tratando de darle un toque de humor a algo que de humor tiene poco. No. Y bueno, finalmente ese proyecto nunca llegó, pero tampoco nunca llegó la inversión de $1.000 millones de la empresa de bebidas edulcoradas. Quiere decir que acá se plantea una contradicción, una falsa contradicción entre el derecho al trabajo que los argentinos tienen y el desarrollo de la industria y la protección de la salud pública. Sí. Y digo falsa porque cada vez que estas contradicciones se plantean, se resuelven a favor de la ganancia o a favor de lo que suele llamarse la libertad de comercio, que de libertad tiene bastante poco, en realidad, porque se trata de empresas monopólicas que nunca pueden hablar de libertad de comercio. Si algo las caracteriza es justamente su carácter monopólico global, que incluso se transforma muchas veces en parte de la diplomacia internacional y de las relaciones internacionales. Jorge, te vamos a agradecer mucho por la comunicación y compartir estas dos reflexiones que nos hiciste en relación, ¿no?, al alcoholismo. Por un lado, este abordaje que vienen realizando y la importancia de la salud pública y pensar claramente esto en términos colectivos, y por otro lado también analizando el rol de la industria, porque justamente el compromiso necesita de ser de montones, como otros temas de salud, de montones y diferentes espacios de la sociedad, si no quedamos a veces no con esto de la ortopedia. Sí, yo creo que no es el tema, me parece que la relación que vos estableces requiere de la inclusión del tercero necesario e imprescindible, que es el Estado. Claro. Porque esta no es una cuestión en la cual el Estado puede quedar ausente. Te doy un dato nada más. Sí. Para que tomemos conciencia de esto. Por cada $2 que invierte la industria del alcohol en fabricar alcohol, sí, el Estado debe gastar $3, es decir, el 50% más, de $2 que gana en su inversión la industria alcoholera. El Estado debe gastar $3 para asistir a las consecuencias del proceso de alcoholización. Entonces no se trata de una cuestión de libre comercio, donde yo quiero vender más harina, quiero vender más autos. Sí. No, acá hay una cuestión que le da una calidad diferente, que es el problema de la salud pública, que requiere de parte del Estado inversión y asistencia. Y en este caso, los propios argentinos con nuestra salud y el Estado con su inversión en salud pública, el que financia la ganancia de las grandes empresas alcoholeras, que además obtienen ganancia por el simple hecho de vender. Hay un doble monto ahí que hay que resguardar, de modo que... Sí. A nosotros como población esto nos tiene que resultar particularmente significativo, porque nosotros tenemos la posibilidad de reclamar y de organizarnos y de formular las peticiones necesarias, sí, y de conmover y ayudar a nuestros representantes del Estado, pero la población no va a ir a golpear la puerta de la gerencia de las empresas
alcoholeras para decirle, miren, está pasando tal cosa, porque el marketing está basado en el aumento del consumo. Sí, Cualquier empresa lo que necesita es que aumente el consumo para aumentar las ventas. sí. Pero aquí aparece esencialmente el carácter regulador imprescindible de un Estado que diga, bueno, a las partes, a ver cómo se compatibilizan el derecho a comerciar, el derecho a la venta, el derecho al trabajo con el derecho a la salud pública, ¿no? Jorge, te volvemos a agradecer, doble agradecimiento, ¿no? Y claro, queda claramente algo que es también muy importante, ¿no? La cultura, el placer, el goce, ¿no? Del consumo, ¿no? Que tan instalado en nuestra sociedad, en este caso el alcohol, como otras cosas, ¿no? Sí, a mí me gustaría que cuando se habla del placer que vos planteás, sí, que aparece tan nítidamente en las propagandas, sí, donde el consumo de alcohol está vinculado a un auto maravilloso, ese que vos nunca vas a tener, sí, a mujeres maravillosas, esas que vos nunca vas a tener, sí. a lugares paradisíacos a los que nunca vas a conocer. A mí me gustaría que las propagandas se hicieran en las salas de los hospitales públicos argentinos, filmando la situación real, no ideal, real, a la que llegan aquellas personas que son producto de estas campañas inductivas a beber, que filmen los estados de deterioro real, que filmen a las personas vomitando sangre, que filmen a las familias sufriendo la violencia, que filmen a las personas que son víctimas de la violencia social porque hay seres humanos alcoholizados, que filmen eso, que filmen la realidad. Que diga, mirá, tomá porque esto va a andar mejor, fíjate, y muestren esas imágenes, sí, a ver qué sucede. Jorge, muchas gracias por la comunicación, un gran abrazo desde acá, desde Mar del Plata, y bueno, será hasta la próxima. Hay un tema que habíamos charlado previamente, que era poder reflexionar sobre la marihuana, ¿no? Sobre todo sobre el cigarrillo, ¿no? Pero lo vamos a dejar para otro momento porque es un tema que nos interesa visibilizarlo y sabemos que venís trabajando también. Bueno, te mando un abrazo. Ahora con esta primavera y el veranito ya me imagino que pueden estar en la azotea porque deben haber pasado un frío de aquello, ¿no? Sí. Acá en Mar del Plata ha arrancado bastante linda la primavera, siempre con viento, pero lindas temperaturas, así que bueno, gran abrazo y ahí también para San Luis. Chao, pero un fuerte abrazo y métanle para adelante, no aflojan. No hay que aflojar, hay que seguir insistiendo. Chao. Chao, hasta la próxima. Bueno, hasta aquí pasó, la verdad que Lucas Lautaro nos hemos dado un gran lujo, realmente. Jorge Pellegrini, médico psiquiatra, sanitarista, fue secretario de Salud Pública, fue vicegobernador de San Luis, muy importante en la historia de la salud mental en Argentina. Como decía al principio, reconstruyó un hospital psiquiátrico realmente de alienados, ¿no? No solo los pacientes, sino los trabajadores y sus familias. En un hospital escuela fue el año 97, estamos hablando de casi más de 20 años de trayectorias. Realmente, él lo dijo varias veces, ¿no? El tema del hacer. Realmente Pellegrini logró lo que después se plasmó en la ley, que es la desmanicomialización. Él lo llevó a cabo, trabajó en su momento con Franco Basaglia, ¿sí? Aquel italiano que empezó a plantear esto en los años 60, y nos dimos el gusto aquí en Sanos de la Azotea de poder charlar con Pellegrini, en este caso sobre el alcoholismo, un tema que, como dicen algunos filósofos, y en relación a una palabra popular, no garpa el tema. No garpa porque, digamos, el alcohol realmente tiene esta cosa central, ¿no? Del disfrute y de tantos mitos que se han creado. Pero fíjense lo que nos decía Pellegrini, ¿no? Cada 20 segundos una persona muere a causa del alcoholismo. Y mientras las industrias invierten $2 para producir un producto, el Estado produce tiene que gastar $3 para las consecuencias, ¿no? Accidentes, violencia, problemas psicológicos.